Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Manhattan, temprano por la mañana. Los rascacielos brillaban bajo los pálidos rayos del sol invernal, pero en el interior, Langley y Partners el aire parecía aún más frío. Emily Johnson se ajustó la chaqueta beige, respiró hondo y cruzó las puertas de cristal de la empresa. Acababa de graduarse de Harvard y había conseguido unas prácticas en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad. Para ella, era una oportunidad única para demostrar su valía. Tenía confianza en sí misma, pero también nerviosismo. Su esbelta figura, su cabello negro perfectamente liso y su rostro decidido irradiaban un aura de sofisticación natural. Tras su escritorio, Richard Caldwell, el director general, la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre era conocido por su autoridad implacable y su discreto pero palpable desprecio por quienes consideraba inferiores. Emily aún no sabía que él ya había oído hablar de ella. Richard sabía que era hija de Anthony Johnson, uno de los hombres más ricos e influyentes de Estados Unidos. «Buenos días, señorita Johnson», dijo con un tono que pretendía ser cordial, pero que resultó gélido. «Supongo que sabe por qué está aquí». Emily sonrió cortésmente. «Sí, señor Caldwell. Me alegra mucho poder contribuir a la empresa». Se levantó lentamente y rodeó su escritorio, mirándola de arriba abajo. «Encantado», murmuró casi para sí mismo, con un tono burlón. «A ver si tu competencia hace honor a tu nombre. Entiendes que, en este negocio, el mérito siempre habla más que el dinero de papá». Emily asintió, manteniendo la calma. Pero Richard, impulsado por el resentimiento y los celos, no se conformó con probar sus habilidades. Empezó a buscar la oportunidad de humillarla delante del resto del personal. Unos minutos después, la acusó de un error que no había cometido. Un archivo importante había desaparecido y, sin ninguna prueba, la acusó delante de los demás becarios y empleados. «Perdiste ese documento, ¿verdad?», dijo con reproche, como si el mero hecho de que fuera negra la despertara sospechas. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía que era inocente, pero todas las miradas estaban puestas en ella. Intentó responder con calma: «Señor Caldwell, no he tocado este expediente». Pero sus palabras fueron interrumpidas por la carcajada de uno de los ejecutivos presentes, lo que aumentó la humillación. Richard la evaluó de nuevo y, con una sonrisa cruel, añadió: «Muy bien, señorita Johnson. Veremos si su padre puede pagar por su error». En ese momento, Emily comprendió que estas prácticas no solo serían una prueba de competencia, sino una batalla por su dignidad, su reputación y su orgullo. Aún no sabía que ese momento, que parecía tan humillante, desencadenaría un giro dramático que conmocionaría profundamente a Richard Caldwell y cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Emily Johnson entró en las instalaciones de Langley y Partners. Había pasado la noche pensando en la mejor manera de demostrar su valía sin provocar más a Richard Caldwell. Pero en cuanto cruzó el umbral, percibió de inmediato la atmósfera hostil. El gerente, fiel a su estilo, la esperaba junto al ascensor, con los brazos cruzados y una fría sonrisa dibujada en el rostro. «Entonces, señorita Johnson, ¿lista para su primer día de verdad?», preguntó en un tono que pretendía ser neutral, pero que estaba cargado de condescendencia. Emily sonrió cortésmente, intentando disimular su nerviosismo. «Sí, señor Caldwell». Él asintió y la invitó a entrar a su despacho. Apenas habían cruzado el umbral cuando Richard lo interrumpió. «Antes de empezar a trabajar, hay algo que debes entender: todos empiezan desde abajo. Y en esta oficina, no hay lugar para la complacencia». Emily asintió en silencio, apretando su bolso contra su pecho. Entonces, sin previo aviso, Richard la sentó en medio de una reunión de equipo. Los gerentes y empleados presentes esperaban, algunos curiosos, otros impacientes. Le colocó una carpeta abierta frente a ella con informes financieros detallados. «Este es el proyecto en el que trabajarás», dijo lentamente. «Pero como tenemos un pequeño problema de confianza, empezarás archivando estos documentos en el orden correcto».
Emily comprendió de inmediato que intentaba menospreciarla. No se trataba de una prueba de habilidades, sino de una tarea humillante, digna de una simple becaria torpe. Aún así, mantuvo la calma y empezó a ordenar los papeles. Unos minutos después, Richard se acercó y señaló un documento que ella había archivado correctamente. No, señorita Johnson, se ha equivocado. Emily frunció el ceño. Creo que este documento está en el lugar correcto, señor Caldwell. Soltó una carcajada sarcástica que resonó por toda la sala. ¿En el lugar correcto?, repitió. ¿Llevas menos de 5 minutos aquí y te atreves a cuestionar mi juicio? Los demás empleados intercambiaron miradas incómodas, algunos bajando la mirada, otros intentando reprimir una sonrisa avergonzada. Emily sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. Richard continuó su diatriba, insistiendo en su supuesta incompetencia e insinuando que su posición allí se debía únicamente a su padre millonario. Nunca olvide, señorita Johnson, que todo lo que ha logrado, no se lo ha ganado usted misma. Emily sintió una mezcla de ira y vergüenza. Sin embargo, en el fondo, una idea comenzaba a tomar forma, no dejaría que ese momento definiera su vida. Este sería el comienzo de un plan silencioso y metódico que demostraría a Richard Caldwell que había subestimado a la hija del multimillonario Anthony Johnson. Al terminar la reunión, Emily salió de la sala sin decir palabra, pero sus ojos brillaban con una determinación gélida. Ya sabía que este no sería un día más de sus prácticas, era el primer acto de una batalla que transformaría su humillación en triunfo, antes de lo que creía posible. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla para Emily Johnson. Cada interacción con Richard Caldwell parecía diseñada para menospreciarla. Siempre encontraba algún error, real o imaginario, para criticarla delante de sus colegas, insinuando que solo era competente gracias al dinero de su padre. Sin embargo, Emily no se dejaba intimidar fácilmente. Tras su fachada tranquila y educada, comenzó a observar, escuchar y analizar cada movimiento de Caldwell. Rápidamente se dio cuenta de que el gerente era arrogante pero predecible, le encantaba presumir de sus empleados, presumir de sus éxitos y subestimar sistemáticamente a quienes consideraba inferiores. Una mañana, mientras trabajaba sola en la oficina de Caldwell en un proyecto de reportaje, descubrió un detalle que lo cambiaría todo. Entre los archivos del director, encontró documentos financieros confidenciales que revelaban varios errores en las cuentas de la empresa, manipulaciones que Caldwell creía ocultar. Emily sabía que tenía algo poderoso entre manos. Pero no podía actuar impulsivamente. Tenía que ser estratégica, paciente y discreta. En lugar de confrontar a Caldwell directamente, comenzó a construir su red discreta. Se hizo amiga de algunos gerentes y asistentes, no usando su nombre ni la fortuna de su padre, sino gracias a su competencia y diligencia. Enseguida, sus colegas notaron que Emily entendía los proyectos mejor que algunos empleados de mayor rango. Un día, Caldwell trajo a Emily a su oficina para humillarla de nuevo. Esta vez, le encargó una importante presentación para un cliente clave. Añadió, con su cruel sonrisa. Si fracasa, señorita Johnson, será una prueba de que su padre no compró su competencia. Emily respiró hondo y respondió con calma, muy bien, señor Caldwell. Me aseguraré de que esté satisfecho. La presentación fue un éxito. Emily impresionó al cliente con su serenidad y profesionalismo, obligando a Caldwell a ocultar su frustración tras un silencio incómodo. Este pequeño triunfo parecía insignificante, pero Emily sabía que era el comienzo de su plan. En las semanas siguientes, continuó reuniendo pruebas de los errores y manipulaciones de Caldwell, manteniendo una fachada educada y respetuosa. Nadie sospechaba que Emily, humillada a diario, tramaba metódicamente su venganza. Esa noche, sola en su lujoso pero modesto apartamento, para ella, al menos, Emily reflexionó. Richard Caldwell cree que me ha destrozado. Cree que soy débil. Pero no sabe que cada humillación me fortalece. Y pronto, se arrepentirá de cada palabra cruel que haya dicho. Caldwell, por su parte, aún no sabía que la hija del multimillonario, a la que humillaba cada día, estaba a punto de convertirse en su mayor amenaza, silenciosa, inteligente y decidida.
Habían pasado algunas semanas desde que Emily Johnson comenzó sus prácticas. Caldwell seguía tratándola con desprecio, creyendo que cualquier crítica y humillación la destrozaría. Pero, por el contrario, Emily había consolidado su estrategia. Esa mañana, la oficina estaba llena de actividad debido a la llegada de un cliente muy importante, la empresa Tecnologías Harrison, quien había venido a examinar un proyecto de asociación estratégica. Caldwell, confiado en su autoridad, le confió a Emily la coordinación de la presentación, pensando que fracasaría bajo presión y, por lo tanto, provocaría otro fracaso público. Emily observó con calma cómo Caldwell impartía sus instrucciones con arrogancia, criticando y menospreciando a otros empleados para demostrar su poder. Entonces, cuando el gerente volvió su atención hacia ella, dijo: «No lo olvide, señorita Johnson, si fracasa será culpa suya». Emily esbozó una sonrisa leve y educada que no dejaba entrever su determinación interior. Comenzó la reunión. Emily presentó el proyecto con fluidez y precisión, dominando cada cifra, cada gráfico y cada pregunta de los clientes. Los ejecutivos de Caldwell lo miraron, asombrados por la deslumbrante competencia de la joven a quien consideraban frágil e inexperta. Caldwell, sintiendo que su autoridad flaqueaba, intentó recuperar el control. Intervino torpemente para corregir un error inexistente. Pero Emily, con calma y tacto, rectificó la situación. En realidad, señor Caldwell, la cifra que menciona corresponde al año anterior. Para el año fiscal actual, el documento correcto es este. El silencio invadió la sala. Incluso los empleados más leales de Caldwell intercambiaron miradas de sorpresa. El gerente sintió que su credibilidad se desmoronaba ante sus colegas y clientes. Al final de la reunión, los clientes se pusieron de pie para aplaudir la claridad y profesionalidad de Emily. Caldwell, rojo de ira, pero obligado a mantener la cortesía, solo pudo asentir con la cabeza en señal de aprobación forzada. Más tarde, en su oficina, Caldwell murmuró para sí mismo: «¿Cómo puede ser tan perfecta?». Mientras tanto, Emily sabía que era el momento perfecto para sembrar la duda y preparar el golpe final. Ahora contaba con el discreto apoyo de varios ejecutivos clave, que empezaban a cuestionar la autoridad de Caldwell. Al regresar a casa esa noche, Emily escribió en su diario: «Cada humillación que me infligió me dio armas. Cada palabra cruel, cada acusación injusta, cada risa despectiva, todo se volverá en su contra. Cree que soy débil, pero la paciencia es mi aliada». Y pronto, Richard Caldwell descubrirá que bajo esta aparente dulzura se esconde una fuerza que jamás supo que poseía. Caldwell, por su parte, aún no era consciente de que había creado el enemigo más formidable que jamás había enfrentado. Unas semanas después de la reunión decisiva con Tecnologías Harrison, Emily Johnson había consolidado su posición dentro de la empresa. Caldwell, furioso pero incapaz de desacreditarla, seguía vigilándola, buscando cualquier oportunidad para menospreciarla. Pero Emily, paciente y metódica, había preparado su plan definitivo. Un viernes por la mañana, se convocó una junta general en la sala de conferencias principal. Todos los gerentes y empleados estaban presentes, así como algunos inversores externos. Richard Caldwell había planeado presentar un informe trimestral impresionante, pero Emily ya había tomado la iniciativa. Con un gesto discreto, había proporcionado a los inversores y a algunos ejecutivos clave una versión corregida y completa del informe financiero, incluyendo todos los errores y manipulaciones que Caldwell había intentado ocultar. Sabía que había llegado la hora de la verdad. Cuando Caldwell comenzó su presentación, presentó las cifras con arrogancia, esperando impresionar al público. Pero en cuanto los inversores abrieron los documentos que Emily les había entregado, sus rostros cambiaron. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de sorpresa y preocupación. «Señor Caldwell», comenzó uno de los inversores con tono educado pero firme, ¿puede explicar estas inconsistencias en sus informes? Caldwell se quedó paralizado, rojo de ira. Esto no es posible, estos números», balbuceó, sin encontrar excusa. Emily entonces se levantó con calma y se dirigió a toda la asamblea. «Estos documentos revelan los errores y manipulaciones que el señor Caldwell intentó ocultar. Gracias a una revisión exhaustiva,
ahora podemos corregir estas anomalías y proteger la integridad de la empresa. Un silencio de asombro llenó la sala. Caldwell, humillado ante sus empleados e inversores, intentó protestar: y este no es tu lugar. Pero los ejecutivos, que habían empezado a respetar a Emily por su profesionalismo y determinación, alzaron la voz a su vez, confirmando la veracidad de sus observaciones. Los inversores, impresionados por su competencia y valentía, expresaron públicamente su confianza en ella y cuestionaron la credibilidad de Caldwell. En ese preciso instante, Richard Caldwell comprendió que había perdido. Toda humillación que le había infligido a Emily le había salido mal. La hija del multimillonario, a quien despreciaba, no solo había salvado a la empresa de una grave crisis, sino que también había expuesto su incompetencia y deshonestidad al mundo entero. Emily, siempre tranquila y digna, concluyó. Nunca he intentado dañar a nadie. Pero la integridad y el respeto deben prevalecer en cualquier empresa. Hay que reconocer los errores y decir siempre la verdad. Los aplausos estallaron en la sala. Caldwell, humillado e incapaz de responder, abandonó la reunión a la vista de todos, con su autoridad destruida. Más tarde, Emily recibió una llamada de su padre, Anthony Johnson. Emily, estoy orgullosa de ti. No solo has demostrado tu valía, sino que has demostrado que el respeto y la justicia siempre prevalecen. Emily sonrió, recordando cada humillación, cada palabra cruel. Todo se había transformado en fuerza. Richard Caldwell había sido el catalizador de su victoria. Ese día, Emily comprendió que el verdadero poder no residía en el dinero ni en los títulos, sino en el coraje, la paciencia y la inteligencia. Y para Caldwell, el mundo entero acababa de descubrir que subestimar a Emily Johnson había sido su mayor error.